Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay una pregunta, ¿ve? ¿Quién dicen los hombres, el mundo, que es el Hijo del Hombre? Es Jesús, confrontando a los hombres, confrontando a sus discípulos, pero con esa pregunta sobre qué es lo que dice el mundo. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando habla del Hijo del Hombre se refiere a sí mismo, a los que no tienen entendimiento. Y luego ellos respondieron, o ellos dijeron en el versículo 14, unos, ¿qué cosa? Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. En otras palabras, los que estaban comparándole al Señor como uno de los profetas antiguos, Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Algunos decían incluso que podía ser Juan. Luego que él sabe la respuesta de sus discípulos, ahora él pregunta y confronta, y esta pregunta, según los estudiosos de la Escritura, pregunta el Señor más o menos como a los 2 años y medio del ministerio de Cristo. Él pregunta esta pregunta y luego confronta a los discípulos. O sea, con los discípulos había estado tomando desayuno, los discípulos habían visto sus milagros, los discípulos habían visto resucitar a Lázaro, darle vista a los ciegos, habían visto una cantidad de milagros, una cantidad de cosas que ellos habían quedado anonadados y extraordinariamente seguían al Mesías. Pero pareciera como que en medio del ministerio de Cristo, esta pregunta resulta ser radical para los hombres que le seguían. Porque aquí en esta mañana pueden haber creyentes, pueden haber personas nuevas, pueden haber personas con ya tiempo en el Evangelio, pero siempre es bueno que Dios haga esta pregunta a cada uno de nosotros y que de alguna manera Él nos pueda confrontar. Entonces la pregunta que Él hace es la siguiente: yo ya entiendo, le dice, que ustedes, que los hombres, piensan que yo soy uno de los profetas. De hecho, los testigos de Jehová ponen al Señor como a nivel de los profetas. Así también otras sectas como los musulmanes. ¿Saben ustedes que también los musulmanes ponen al Señor como un profeta dentro de muchos profetas? Obviamente el profeta mayor para ellos es Mahoma, pero ponen al Señor Jesucristo como uno de los profetas. Y así diferentes religiones en el mundo reconocen a Cristo, pero no como el Mesías, no como el Cristo, no como el Salvador, sino lo reconocen como un ungido de Dios, o lo reconocen así como un profeta a nivel de profeta. Entonces, lo que los discípulos le estaban diciendo al Señor era justamente: la gente, el mundo, te sabe que tú eres venido de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero de pronto Jesús mira a los ojos a ellos, los mira a los ojos a esos 12 discípulos que él tenía, que él seleccionó. De todo esto, el Señor no solamente tenía 12 discípulos, sino la historia cuenta que el Señor tenía más de 1.500, 3.500 discípulos. Solamente que estos 12 eran los que él había escogido de alguna forma y le había enseñado las cosas más íntimas para sobre ellos poner el fundamento de lo que posteriormente iba a ser la iglesia. Y entonces confronta a los ojos de sus discípulos y les dice: ¿y vosotros? Versículo 15: ¿quién decís vosotros que soy yo? La gran pregunta de Dios. Esa es la pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros. ¿Qué dicen de ustedes que soy yo? Nos confrontan con esa palabra, con esa pregunta, y es bueno que en el caminar del creyente cristiano nos detengamos en nuestra vida para que Dios mismo nos pregunte: ¿qué soy yo para ti? Y entonces Simón Pedro respondiendo, yo me imagino la cara de los discípulos ante esa pregunta. Imagínate el Dios
hecho carne en frente de ellos. A lo mejor ustedes no logran entender la magnitud de ese momento. Pero imaginémonos ese momento, pongámonos nuestra mente en ese cuadro donde estaban los 12. Puede haber sido en la mañana, qué sé yo, a qué hora, no se sabe la hora, pero sí Dios hecho hombre, el que todo lo sabe. Te dice, y te habla el corazón y te mira los ojos y dice, y ahora ustedes. Llevo tanto tiempo almorzando con ustedes, llevo tanto tiempo cenando con ustedes, llevo tanto tiempo que me han visto mis milagros, llevo tanto tiempo que han visto la multiplicación de los panes y los peces, han visto cómo resucité a Lázaro, han visto cómo he echado fuera demonios, vieron al Gadareno, cómo fue libertado. Entonces yo los digo a ustedes, pero les pregunto ahora, ¿quién dice ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Los discípulos quedaron en silencio, expectantes, mirando a los ojos. Imagínate ese cuadro, todo en silencio, y de pronto aparece ese hombre impetuoso, ese hombre que siempre ha estado como llevándole la delantera a nosotros. Pedro lo mira a los ojos y le dice, Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. 3 veces felices. ¿Cuántos felices hay acá? Amén. Dichosos, alegres, felices. Bienaventurado eres, Simón. Siempre me llamaba ¿cómo se dice? La atención. Siempre me llamaba la atención. ¿Por qué razón el Señor llama a Pedro y no le dice, bienaventurado eres Pedro? Lo que viene y le dice, bienaventurado eres Simón, y luego le habla de su genealogía paterna y le dice, Simón, y tu papá es Jonás. Le dice, Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, lo que le está diciendo el nombre de su carnet de identidad. Siempre me ha llamado la atención eso. Y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y luego, la razón por la cual le menciona su nombre natural y su genealogía paterna es lo que dice a continuación, porque a continuación comprendemos y entendemos cuál es la razón por la cual le dices. Porque no te lo reveló tu papá, tu mamá, no te lo reveló ni un pastor en una iglesia, esto no te lo reveló ni una escuela teológica, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Es una revelación. El ser creyente, el ser hijo de Dios, el ser un cristiano, todo parte de allí. Hay mucha gente que lo único que conoce el cristianismo es un sistema religioso, es una formalidad, es como el estilo fariseo, saduceo de antiguamente, que lo único que la gente termina conociendo es un esquema. Es que tengo que pagar diezmo, es que tengo que dar ofrenda, es que tengo que levantar 3 veces las manos y decir 3 gloria a Dios, es que tengo que ir a predicar en la esquina, es que tengo que ser santo. Y la carne te tira para otro lado y de repente no es que yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo, y toda la gente todo el día se vive un evangelio acostumbrado a un esquema, a una religiosidad, cuando no se vive en el poder de Dios, en la revelación de Dios. El vivir en el poder de Dios y en la revelación de Dios, que se abre tu entendimiento entenebrecido, que estás convencido que el que te llamó no es un cuento de hadas, no es como dicen los ateos y en el fondo se burlan de muchos de los creyentes que ustedes oran a un amigo imaginario, porque nosotros no oramos a un amigo imaginario, porque cuando doblamos nuestras rodillas delante de Dios, Dios desde la eternidad nos oye. ¿Y cuántas respuestas hemos tenido de parte de Dios? Porque Dios es fiel.
Porque Dios revela su voz a los hijos de Dios. Dios revela su voz, su palabra a los que le aman, a los que le buscan. Aquellos que se le abre el entendimiento entenebrecido, y de pronto a Pedro le pasó eso, se le abrió su entendimiento. Y Cristo, la roca eterna, la roca de salvación, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y añade sobre eso, que tú eres piedra, porque Pedro significa piedra. Y él dice: y sobre esta roca, y cuando habla de la roca se refiere a sí mismo, a Cristo, porque dice: yo te digo que tú eres piedra, tu naturaleza es de piedra, eres parte de una confección, eres parte de una arquitectura que vengo diseñando desde antes de la fundación del mundo, y tú eres parte de esa arquitectura. Yo te digo que tú eres piedra. Por eso que al comienzo no le dice que es Pedro, porque primero le habla su naturaleza humana. Todos los que nosotros estamos aquí y vemos nuestro carnet de identidad, vamos a ver nuestro nombre. Por ejemplo, mi nombre, Jair J. Ramos Rivera, Ruth tanto. Pero la Biblia en Apocalipsis habla que cuando Él me llame, yo solamente responderé a ese nombre, cual me llamará. Ahora no entiendo ni sé cuál es ese nombre, porque el nombre tiene que ver con el carácter. Adán, cuando llamó a los animales antiguamente y le puso el león, al león le dio carácter de león. Cuando le puso burro al burro, le dio carácter de burro. ¿Ve? Entonces empezó a darle carácter a las cosas. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad en la palabra. Y en la palabra le dio carácter al nombre. El nombre tiene que ver con la palabra, con el carácter. Cuentan una historia por ahí que nació un hijo lisiado de piernas. Y su padre le dice a la esposa: ponele campeón. Y la esposa le dice: pero ¿cómo le vamos a poner campeón si mira cómo tiene las piernas? Ponele campeón, porque él siempre será un campeón para mí. El niño nace con dolores en las piernas. La verdad que le cuesta caminar. Y de repente se rehabilita y empieza a ir al colegio. Tenía 4 o 5 años y sus compañeros de curso, adivinen qué, se burlaban de él porque le decían: ¡ah, campeón! ¿Campeón de qué? No eres campeón. El niño miraba tristemente a los niños cómo jugaban fútbol, cómo corrían. Tristemente, pero él entendió algo. Dijo: mi padre me puso campeón, y entonces me voy a esforzar para en algún momento poder ganar. Así que empezó a crecer, logró tener 15 años y él empezó a fortalecer sus rodillas. Empezó a fortalecer sus rodillas, su musculatura de aquí hacia abajo, y empezó a correr. Todos sus compañeros, como tenía un problema de las piernas, todos sus compañeros se reían de él porque nunca ganaba ninguna carrera. Se metió a ese asunto de los 100 metros planos y la historia cuenta que siempre perdía. Su profesor le decía: aunque tú quieras anatómicamente, no vas a nunca ganar. Lamentablemente, tristemente, el profesor le decía: joven, o como se llamaba, campeón, realmente tú no eres campeón. Él siguió creyendo en ese nombre que su padre le había puesto, y parecía ridículo lo que su padre le decía, que era el campeón. Pero siempre el padre diciéndole: tú eres campeón, tú eres campeón, tú eres campeón, tú eres campeón. Hasta que entendió y él creyó. Un día le tocó competir, era la competencia más importante de la universidad, porque estaba en la universidad, y adivinen qué, finalmente él termina venciendo a sus compañeros. Y su padre, con lágrimas en sus ojos, le dice: yo siempre creí en ti, porque yo te puse campeón, porque yo siempre supe en lo más profundo de mi alma que tú ibas a llegar a la meta. Así mismo Dios, nosotros no sabemos el nombre que tenemos. La palabra en 1 de Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Dice que ahora somos hijos de Dios. En este momento somos hijos de Dios. ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor tienen torpezas? Porque todavía hay debilidades, hay cosas, hay malos caracteres que todavía les ganan.
situaciones de repente en el matrimonio y tantas cosas más, enfermedades. Y de pronto se desaniman y se cuestionan en la mente. Pues la Escritura dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes como Él es. Aleluya. Llegaremos a la meta. Cada uno de nosotros tiene una identidad, pero todo comienza con esta revelación, capítulo 16 de Mateo. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de quién es. Si hoy nos preguntara Dios a través de este siervo de Dios, y nos mirara a nosotros y por su Espíritu Santo nos preguntara, ¿qué soy yo para ti? Si le preguntáramos a los católicos qué es Jesús para ellos, quizás Jesús es un Cristo en un madero moribundo, quizás Jesús es una historia de Semana Santa, quizás Jesús es un hombre que en algún momento cambió el antes y el después. Si le preguntamos a los musulmanes qué es Jesús para ti, eres uno de los profetas que vino a traer la palabra de Dios. Si le preguntáramos a la gente del mundo, a los ateos, seguramente Jesús para ellos sería la aberración más grande, la estupidez más grande, la lógica que no tiene sentido. Si le preguntásemos a la gente del mundo qué es Jesús, seguramente ellos nos responderían la verdad que no tenemos ni idea quién es porque no lo conocemos. Pero si nos preguntase hoy Cristo y nos preguntase hoy a cada uno de nosotros qué es Jesús para nosotros, qué Él es para nosotros, qué Él es para mí. Si tuviera que pararme a defender y hacer una defensa de la fe, ¿qué es para mí Cristo? ¿Qué es para mí Jesucristo? Si tuviera que pararme enfrente y quizás tuviera el denuedo, la convicción, las agallas como la tuvo el apóstol Pablo, cuando él habla que dice que va camino a Damasco con cartas del poder del sacerdote y va con todo el deseo de matar a los creyentes, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan esa historia? Amén. Él va camino, ¿cierto?, a Samaria a matar a los creyentes. Saulo de Tarso. Y de pronto, entre su caminar, el caminar como ser humano y el trayecto hacia Samaria, se encuentra con dos palabras que cambiaron el trayecto de su vida. ¿Y cuáles son esas palabras? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Ni la prédica del primer mártir cambió la historia de Pablo. Estaba Esteban, había compartido de una forma extraordinaria. Cuando tú lees las Escrituras, Esteban se manda una tremenda prédica revelando al Cristo. A Pablo no se le movió ni el corazón. Pero bastó solamente dos palabras de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios. Bastaron dos palabras para cambiar el trayecto de ese hombre. Amén. Él creía que amaba a Dios. ¿Sí o no? Él creía que amaba a Dios, pero no amaba a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Después le cargamos esa aplicación que ahora. Bien. Saulo le dice. Saulo. Cambia la existencia de ese hombre. Así se me captan lo que quiero decir. Amén. Era otra voz. No era una voz común. Pablo escuchó por primera vez una voz tan extraordinaria, la voz de la palabra. Escuchó la voz con una unción de tal manera que esa voz lo dejó anonadado y lo tiró hacia abajo. Hola, adelante, pase. Vaya ese. Y lo deja anonadado. Y le dice:
Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la primera respuesta de Saulo? ¿Cuál fue? ¿Quién eres, Señor? ¿Fuerte qué? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Saben por qué Saulo, el más grande de los apóstoles, le dice al Señor quién eres? Porque lo único que había conocido antes de Cristo era una religiosidad. Lo único que había conocido era un sistema religioso farisaico que no tenía el poder para revelar lo que Dios quería para su vida. Sin embargo, tan solo bastaron 2 palabras para derribarlo, para derribar su argumento teológico, para derribar su doctrina teológica, para derribar su deseo humano. Y eso es lo que tiene que pasar con el creyente. Tiene que en algún momento impactar la palabra. Si la palabra no te impacta, entonces jamás serás marcado por Dios. Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes tienen la marca. Él sabe a quiénes tiene que volver a levantar. Aunque tú quieras alejarte de Dios, aunque tú quieras irte lejos, aunque pienses que no puedes con la droga, con el alcohol o con esta crisis matrimonial, aunque pienses que no puedes con nada, Cristo siempre te amará y siempre te atraerá. ¿Sabes por qué? Porque tienes la marca, tienes la marca, tienes la marca, tienes la marca. Tienes la marca. La marca está en tu mente y en tu corazón. No dice así la profecía: escribiré en aquellos días, haré un nuevo pacto con ellos, haré una nueva señal. Toda la gente verá la marca, verá la señal. Escribiré mis leyes, escribiré mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Y luego añade y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Aleluya. Aleluya. Nunca más se acordará. Nunca se acordará del pecado que cometiste. Nunca se acordará de lo que hiciste, sino desde el momento que te quedas impactado con la palabra, desde ese momento, entonces existen 2 preguntas. Señor, ¿quién eres? Porque lo primero que se produce en el creyente es el deseo de conocerle a Dios. Yo me recuerdo la primera vez cuando creí en Dios, cuando tenía 12 años, y el Señor me habló a mi corazón. Llegué a mi casa, mis papás se fueron a acostar, yo me fui solo a la habitación y me empecé solo a arrepentir de mis pecados, y lloraba de una forma amarga delante de Dios. Y en eso le decía: Señor, quiero conocerte. Al otro día pasaba horas orando a Dios, y así sucesivamente. Pareciera que al comienzo, cuando tú te quedas impactado con Dios, empieza Dios de alguna manera a llamarte, a impactarte, y empiezas a orar y a tener necesidad. Y de pronto en esa necesidad viene esta segunda pregunta que Pablo le dice a Dios. O sea, la pregunta de Cristo a Saulo. Y Saulo pregunta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las 2 grandes preguntas que tienen que estar en tu vida, o las 3. Primero, la pregunta de Dios o de Jesucristo, que te dice: ¿qué soy yo para ti? Quizás alguien, mis hijos, pueden decirme, porque ellos no conocen a Dios, a Cristo. Cristo para mí es el Dios de mis padres. Los pequeños pueden decir eso, y los más jóvenes quizás, porque vienen por sus padres. Pero los que ya están sobre los 15 años o sobre los 12 años, ellos también deberían responder esa pregunta: ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Qué es? Y no me la respondas a mí, respóndesela a Dios.
respondes a lo profundo de tu corazón, respondes a decirle, Señor, ¿qué eres tú? Yo cuando cierro mis ojos ante esta pregunta, entonces me quebranto por dentro y digo, Señor, cuando estaba enfermo, tú me sanaste. Señor, cuando estaba solo, encontré un amigo. Señor, cuando no podía salir de estas tinieblas, tú me sacaste de mis tinieblas. Y hoy gozo de esta libertad. ¿Cuántos gozan de esa libertad? Amén. Porque hay libertad en Cristo Jesús. Amén. Sí, decláralo. Hay libertad en el poder de Dios. Aleluya, hay libertad. Hay libertad en la sangre de Jesús. Hoy en la mañana escuchaba una alabanza tan preciosa en YouTube. La puse no me recuerdo, de una hermana que canta. Y una de las letras que decía: tu sangre hasta el día de hoy fluye y tiene poder. Amén. Me gozaba en esta mañana cuando escuchaba esa alabanza. Tiene poder. Saber que la sangre de Cristo tiene poder. Siglo XXI tiene poder para seguir lavando, para seguir restaurando, para romper toda maldición. ¿Saben por qué el creyente no tiene victoria sobre el diablo? Yo les voy a decir por qué el creyente no tiene victoria sobre el diablo. Porque el creyente ignora las escrituras. Porque el Hijo de Dios ignora las escrituras. El mismo Señor Jesucristo les dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que ahí tenéis la vida eterna. La vida eterna no está en el canto, la vida eterna no está en la adoración, la vida eterna está en la palabra. Amén. La palabra. Amén. La palabra será la que edificará los corazones. La palabra será la que te dará el sentido correcto a tu vida. Cuentan una historia de un hombre que se hizo unos sándwiches porque había comprado un boleto en el barco y tenía que viajar a otro continente y se hizo 3 sándwiches. Claro, el primer día, en la hora del almuerzo, comió su primer sándwich. Después el segundo día comió su segundo sándwich. Y el tercer día comió su tercer sándwich. Pero el cuarto día no tenía que comer su sándwich, porque se había hecho 3 sándwiches. Y entonces él miraba a todos que estaban en el barco, dentro de la parte del restaurante. Miraba todos los días, y el segundo, y el quinto día, y el sexto día, y con mucha hambre, hasta que ya no aguantó. Iba pasando el camarero, el que sirve, no recuerdo, el sirviente, el mozo, y le dice: ¿puedo hacer una consulta? Yo voy a hacer cualquier cosa que tú me pidas. Te lavo la loza, voy lavo el baño, no sé, limpio todo por un plato de comida. Por favor, le dice, dame un plato de comida. Y le dice: ¿y usted tiene su ticket? Sí. Tráigame el ticket. Y el hombre empezó a buscar el ticket. Ah, lo tengo ya. Lo fue, lo buscó, le dijo: mire, aquí está mi ticket. Traiga para acá su ticket, le dice el mozo. ¿Qué es lo que dice acá? Todo hombre que le pertenezca a este ticket tiene derecho a la piscina, al restaurante, a todo lo que hay en el barco. Usted, porque ignora el ticket, usted está pasando hambre. Y muchos de los creyentes ignoran las escrituras, y esa es la razón por la cual no tienen poder sobre el diablo, porque el diablo está vencido. Amén. No puedes ignorar las escrituras. No puedes ignorar la palabra de Dios. Tienes que ser un hombre, una mujer que lee la escritura. La palabra es inefable. La palabra es la que te va a dar el crecimiento correcto. Hay gente que habla más de Cristo, del diablo, y anda viendo al diablo en todas partes. Cuando la Escritura me enseña y me dice que Cristo Jesús en Colosenses capítulo 2 despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya. Los despojó. ¿Sabe qué significa despojar? Que los dejó sin armas. Un ejército sin armas. Imagínate si los bolivianos, los peruanos,
que somos frontera, los argentinos nos vienen a atacar. Y de repente cuando se acerca, nosotros así como con miedo, con temor, estamos con los fusiles, con las armas, con los tanques, y de repente ellos vienen, pero vienen con pavos, porque no tienen armas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Le ganamos. ¿Por qué le ganamos? Le damos de palo en la cabeza y los matamos a todos. Claro, porque vienen despojados, sin armas. A veces el diablo te tira una bomba de humo y entonces te vuelve así como desesperado. ¡Ay, no sé qué hacer! Y te ahogas en un vaso de agua. Cuando hoy día tienes que mirar por medio de la fe, y por eso es la pregunta que se te hace hoy en la mañana: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, para tu vida? ¿Cómo tú ves? ¿Conoces su poder? ¿Has leído lo que dice Proverbios o Eclesiastés? ¿Has leído cuando él habla y dice que quién le enseñó a él sobre los mares? Afirmó sobre los ríos. Cuando él dice en Génesis capítulo 1 que por el poder de la palabra, hermano, por el poder de la palabra, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Cuando fue Cristo, y cuando tú te llenas por la fe de la palabra, entonces tú entiendes en tu mente, en tu lógica, en tu razón, que no le has creído a un Dios muerto, no le has creído a un Dios moribundo, no le has creído a un Dios que te va a desamparar, no le has creído a un Dios que te va a dejar a mitad de camino, no le has creído a un Dios que te va a dejar avergonzado. Pues la Escritura dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo y no será avergonzado. ¡Aleluya! 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 Si quieres aplaudir, aplaude al Señor. Aplaude al Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor no será avergonzado, no serás avergonzado. Sigue creyendo en este Dios todopoderoso, que dentro del alma, dentro del corazón te hierva la sangre cuando escuchas esta palabra, que salgan las lágrimas de tus ojos y salgas inyectado, que has creído en un Dios vivo, que no has creído en un Dios muerto. Hermano, si Cristo está muerto, entonces entiendo tu tristeza, pero Cristo está vivo, y está más vivo que nunca. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Allí está, coronado de gloria y de honra y de alabanza. En Betania todos estaban llorando y todos estaban tristes, ¿te recuerdas? Marta y María le dicen al Señor: Señor, si hubiese estado aquí, nada de esto hubiese pasado. Todos están llorando, todos están de luto, todos estamos afligidos y amargados. Para él no era problema la muerte. Les dice: llévenme para allá. Y a pesar de que en 2 ocasiones la Biblia menciona que Cristo lloró, la primera fue cuando le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas que te son enviados. Y en esta segunda oportunidad también Cristo llora delante de la tumba de Lázaro. Pero significa que él llora porque él sabe que nunca fue la voluntad de Dios que el hombre muriera. Pero sin embargo se para enfrente de esa gran roca y dice: quiten la roca. Los hombres quitando la roca, no sé de qué porte era la roca, pero la quitaron. Y Lázaro estaba putrefacto, hediondo, con olor a muerto. Entonces empieza y dice: Lázaro. Lo primero que hace el Señor, alza sus ojos al cielo y dice: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud, como diciendo, de estos incrédulos, para que te puedan creer. Y entonces alza la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y lo llama. Y al instante, dice la palabra, al instante empezó Lázaro a salir del sepulcro. Me imagino esas moléculas, esa sangre que ya estaba deteriorada en el cuerpo. Me imagino toda esa parte de putrefacción que ya se estaba desintegrando. Se le había puesto un límite a esa vida de Lázaro, pero sin embargo, las mismas moléculas escucharon una voz diferente. Esa misma voz que esas moléculas habían recibido la orden para salir de la guardia de su madre, esa misma voz
Y dijeron ellas, me parece conocida esa voz. Nos está llamando a la vida, pero si ya cumplimos el ciclo, dicen las moléculas. Lo natural es que muramos. Y que se cumpla la palabra, polvo eres y polvo vas. Y se empezaron a hablar entre ellas. Pues bien, si el jefe está mandando, ¿qué somos nosotros? Para ponernos al término. Y entonces las moléculas empezaron a reconstruir. Empezó a reconstruirse el vaso sanguíneo, las arterias, el colágeno, todo lo que tiene que ver con el cuerpo que se estaba deteriorando, y aparece Lázaro enfrente de los ojos expectantes de todos los hombres y mujeres que estaban en Betania. Y ellos quedaron anonadados, porque realmente para Cristo no hay nada imposible. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso que Pedro dice, Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Saben ustedes que solamente lo pueden confesar los hijos de Dios? Esta confesión, por mucho que la quieras enseñar a alguien, nunca la va a poder decir con la convicción y con la fe que la requiere. Se la podrán decir a cualquier persona, pero nadie la va a poder decir de la forma tan certera, porque ¿sabe lo que significa esto? Significa que tú tienes las llaves del reino de los cielos. Mira, lea a continuación. Y yo también te digo, versículo 18, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dice, edificaré, ¿qué cosa dice? Ya, sígalo fuerte, ¿qué cosa? Mi iglesia. Más fuerte. Mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. ¿De quién? De Cristo. Amén. Edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ningún ministerio. La iglesia no es de ningún siervo de Dios, ni un apóstol, ni el que sea, ni el hombre más ungido por Dios. La iglesia del Señor Jesucristo le pertenece a Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Y Él pagó un precio alto. Porque el mayor de los apóstoles y pastores y pseudoapóstoles que pueden haber hoy día, nadie de ellos pagó por la iglesia, pero uno solo, el ungido de Dios, el pastor de los pastores, pagó el gran precio en la muerte por la iglesia. ¿De dónde salió Eva? Del costado herido de Adán. Y en la cruz, del costado herido de Cristo, nació la iglesia. Amén. ¿Ven? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, porque el Hades es el infierno, la muerte, y las puertas del infierno no. Oye, esto es para saltar de alegría, hermano. ¿Cuántos están alegres por eso? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pueden contra la iglesia, no pueden contra la roca que reventó la tumba. Pedro habla con respecto a la resurrección de Cristo y dice que Cristo Jesús se levantó suelto los dolores de la muerte. Para que los dolores de la muerte lo pudieran retener a Cristo, Cristo tenía que haber tenido pecado. Pero sin embargo, la Escritura habla y nos enseña que no hubo pecado en él. Amén. Y por tanto no hubo pecado en él. El diablo, cuando tenía el imperio de la muerte en Hades, cuando vino el Cristo delante de él, entonces se buscó un papel como este y tenía una aplicación el diablo en donde tenía a todos los hombres que se morían. Y en esa aplicación él decía pecado tanto, pecado tanto, pecado tanto. Entonces apareció en la primera fila Juan Pérez. Juan Pérez, porque empezaron a buscar a Juan Pérez. Ladrón, celoso, golpeador de su mujer. A la casilla 4.400 y tanto. Ahí estaba Juan Pérez y se llama. Y de repente aparecían otros, Marquito no sé cuantito. Marquito no sé cuantito. Ladrón, mentiroso. Y se le encontraba una
decían a la casilla no sé cuántita, la cárcel tal. Y de pronto en el tercer estado aparece Cristo. Y él dice, yo soy Jesús de Nazaret. 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 ¿Cómo se llama tu papá? José. Ahí buscamos por las bodas. José. José. José tiene pecado. ¿Y tú por qué no tienes pecado? ¿Cómo se llama tu mamá? María. María. También tiene pecado. ¿Tú por qué no tienes pecado? Entonces el diablo se acordó de lo que Dios le había dicho en el Génesis. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú tendrás la capacidad de herirlo en el calcañar, que el calcañar se refiere al talón. Y justamente herido fue en forma figurativa como hombre Cristo en la cruz. Es como que fue herido en el calcañar. Pero la profecía dice, pero cuando Él te confronte, entonces Él te tomará y te apartará la cabeza. Entonces el diablo no tuvo nada que decir. Y no pudo retener al Mesías. Y como no lo pudo retener, entonces le dijo, Cristo le dijo, pásame a él. Y el diablo se hizo loco, pero va al diablo. La llave del imperio de la muerte, porque la Biblia dice que el diablo tenía la llave del imperio de la muerte. Le dijo, pásame la llave. Entonces Cristo la recibe la llave y lo condenó. Y resucitó al tercer día. Aleluya. Y cuando resucita al tercer día, Él después dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y yo doy vida a quien quiero y a quien quiero no doy vida. Y entonces Él llama a los hombres, a todos los que habemos aquí, nos llama para que nosotros tengamos vida y vida abundante, vida eterna. ¿Por qué pasan estas cosas? Y luego le dice a Pedro, versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y con esto termino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré. Cuando le habla a Pedro, no solamente se está refiriendo a Pedro. Pedro es un tipo de persona que tiene la sustancia de la roca. Por eso que la palabra que estaba en un momento en Cristo, hoy la palabra está en nosotros, está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Por tanto, tenemos la naturaleza de la roca. ¿Tenemos la naturaleza de la roca? Amén. La naturaleza de la roca está en nosotros. Entonces, a todos los que tienen la naturaleza de la roca, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Siempre me hice la pregunta, ¿por qué razón una noticia como esa? Lo que yo haría es publicarla en Facebook, ¿cierto? Por Twitter y en Instagram y todas las redes sociales, y trataría de que todo el mundo conociera si era el Mesías, si era el Mesías. Claro, ¿saben por qué no se puede hacer? Porque aunque tú intentes de una u otra manera decirle a alguien y convencer a alguien que Él es el Cristo, si Él no se revela al corazón de esa persona, entonces nada puede hacer. Se tienen que abrir los ojos del entendimiento. ¿Ven? Entonces la gente a veces dice, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me escucha? No le escucha, no le oye porque no tiene la palabra clave. Esa es la razón. No tienes la llave. No está la llave para abrir. Entonces nunca te va a oír. ¿Cómo se va a oír? ¿Cómo Él te va a oír si no tienes la llave como para abrir? Y algunos piensan que puede ser este tipo de llave. No, esta es la llave de mi auto. En la eternidad será esta llave.
¿O será esa llave que se abre como agua? ¿O qué tipo de llave será? Ni siquiera sabemos qué tipo de llave es. Lo único que sabemos y entendemos por la Escritura, que en un solo nombre se pueden abrir los cielos de los cielos. Y ese no es Mahoma, no es Confucio, no es Lenin, no es Marx, no es Pinochet, no es Caselli, no es Alexis Sánchez, no es Don Francisco, no sé, porque hay un solo nombre. Un solo nombre que cuando tú te arrodillas, Dios presta atención y te abre las puertas de los cielos. Entonces todo lo que pides en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted me está diciendo, pero pastor, o sea, yo puedo pedir mi sanidad. Pastor, yo puedo pedir mi restauración. Pastor, yo puedo pedir que mi esposa vuelva contigo, que mi esposa vuelva contigo. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? No hay nada imposible para Dios. Decláralo esta mañana. No hay nada imposible para Dios. Decláralo fuerte. No hay nada imposible para Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y ahora tú tienes en tus labios, el poder de la vida, hermano. Esto es para el que cree, ¿no? Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si a usted le cae mal lo que yo le digo, problema suyo. Pero esto es para el que cree. Es para el que cree. Y el que cree tiene la autoridad y el poder. Si tienes un hijo enfermo, ponle las manos. En el nombre del Señor Jesucristo te declaro sano. Por la palabra de Cristo y por la sangre del Señor Jesucristo. Tiene una situación económica difícil, en el nombre del Señor Jesucristo no me amedrento, porque la palabra de Dios dice: miren las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, mas Dios las alimenta. Miren los niños del campo, que no viven ni trabajan, mas Dios los viste de hermosura. Por tanto, ¿cómo tendré miedo del mañana? No puedes tener miedo del mañana, no puedes tener miedo del futuro. No puedes tener miedo de que te vendrán los años y has pagado poca previsión. No puedes tener miedo. Cuando alguien está en la mano de Dios, Dios no lo suelta jamás. Cuando alguien está en la mano de Dios, Dios se preocupa de ese hombre que honró su nombre, que le veneró, que lo amó. Honra a Dios el resto de tu vida. Honra a Dios. Honra a Dios con tus hechos, con tus actos, conságrate a Él, que el mundo sepa que estás enamorada, que estás enamorado de Él, que estás enamorado y que puedes cantar hasta el último día de tu vida. No importa los años que pasen sobre ti, pero tendrás que decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Dios, yo y mi casa serviremos al Señor de los Señores. Y entonces escuches esa dulce voz al otro lado de la vida que te diga: buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, pero ven, entra en lo mucho, te pondré. No importa si fuiste, no importa si cantamos hoy día con un importante malo, no importa. No importa si fuiste a visitar caminando porque no tenías plata para el pasaje y fuiste a visitar a esa abuelita o a esa persona que lo necesita. No importa si te paraste en la esquina como un loco predicando, no importa. Pero yo no soy deudor de nadie. Dios no le debe un peso a nadie. Dios le ha pagado a cada uno de sus siervos y de sus siervas. Yo le contaba a mi tía, a la hermana Roxana, que está con nosotros bajando. Un día viernes tuvimos una reunión y nosotros bajamos. Yo la fui a dejar tarde. Y yo le decía, yo con mi esposa vivimos un proceso
Cuando comenzamos el ministerio, donde no había nadie, llegamos solo a la reunión, nadie, simplemente orábamos a Dios, simplemente orábamos a Dios. Y más encima yo había abandonado todo mi trabajo, todo lo que tenía por amor de la obra y no había nada ni nadie. Sin embargo, yo le contaba a mi tía ese día y recordaba, y lo vuelvo a recordar ese día, un día mis hijos, producto del ministerio, abren el refrigerador y no encuentran nada porque no teníamos nada. Y siempre había yogur y en esta ocasión no había plata para yogur. Y mi hijo va y me responde y me dice, papá, no hay yogur. Y yo le dije, no hay yogur. Y al otro día encuentro a mi esposa, porque estábamos recién construyendo mi casa, y encuentro a mi esposa en la lavandería llorando, y le pregunto, le digo, hija, ¿por qué estás llorando? Y me dice, porque estoy triste, porque no tenemos plata para construir, y no teníamos nada. Y esas dos cosas me causaron tristeza en mi alma, en mi corazón. Y llegué delante de Dios, me acuerdo de esa noche, y empecé a orar a Dios. Y con mucha tristeza y con mucho dolor, empecé a orar a Dios y le dije, Señor, ¿qué culpa tienen mis hijos de que no tengan que comer? Y mi esposa, ¿qué culpa tiene? Que queda atrapado en el ministerio, ¿qué culpa tienen ellos? Si yo decidí servirte, ¿por qué tú no me bendices? Y no tenía nada, en ese tiempo no había hermanos que aportaran, no había nada. Nada, absolutamente nada, parecía que quedé solo en el desierto y ni Dios me estaba oyendo. Y le lloré esa noche y lo recuerdo muy bien ese día, cuando abrí las escrituras y le dije, Señor, hoy en esta noche voy a abandonar el ministerio, lo abandonaré porque mi familia está sufriendo. Y cuando hago las escrituras y le digo, Señor, voy a irme hacia un sector y voy a leer. Hay una palabra en Jeremías que decía, no llores más. Textualmente el Señor me dijo en Jeremías, no llores más, yo soy tu padre. Me levanté felizmente, contento con esa palabra. Al otro día le dije a mi esposa, voy a trabajar. Voy a trabajar todos saben que uno se mueve en el área de publicidad. En la semana, ¿saben cuánto vendí? 3 millones de pesos. Dios en una semana me dio 3 millones de pesos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel para con los que le creen. Nunca había ganado tanta plata, hermano. Porque Dios premia a aquellos que le buscan de corazón. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Oremos a Dios. Gracias. Oremos a Dios. Oremos a Dios. ¿Hay alguien acá en esta mañana que quiera hacer una confesión de fe delante de Dios? Puede pasar acá adelante y recibir al Señor. Podemos orar al Señor. Ahí está. Ore delante de Dios. Dele gracias al Señor por la palabra. Amén. Señor, queremos ser edificados por ti. Cada día, Señor, queremos amarte más. No queremos, Señor, jugar a la religión y jugar, Señor, a ser cristianos. Porque así como conocemos tu amor, también hemos conocido tu disciplina, tu vida. No solamente eres el Dios de amor, también eres el Dios del fuego. Señor, que en esta hora cada uno de nosotros pueda haya entendido esta gran pregunta que nos hiciste. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Que podamos responderla a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque estás formando, Señor, una iglesia, un ejército que te adore de verdad. Estás formando un ejército entre los jóvenes, entre los niños, entre los ancianos de la iglesia. Estoy seguro que de aquí levantarás hombres de Dios, mujeres de Dios,
Tú lo has dicho, tú me lo has dicho en los secretos de mi corazón. Has dicho que has de levantar ministerios, misioneros, profetas de Dios, músicos, adoradores. Señor, saldrán de este vástago. Pero queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos estar apegados a tu palabra, a tu obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo a la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Por la palabra de Cristo. Por la sangre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar al Señor. Luego está con usted.